Si yo tuviera que poner en palabras lo que vimos la clase pasada, fue echar los cimientos de un primer modelo macroeconómico, es decir, un modelo que te permite entender la conducta del conjunto de la economía. En ese modelo, ustedes recordarán, habíamos hecho un supuesto muy importante respecto a la conducta de los precios. A ver quién se acuerda cuál fue el supuesto que hicimos sobre la conducta de los precios, para poder... que están dados, que están fijos. Que están dados. Y vimos que era una cosa medio rara esa, porque nuestra experiencia con los precios, es que los precios nunca están así tan dados. Ok, sí, vas a comprar algunas cosas y ves que, qué sé yo, eventualmente en una semana o dos no cambió de precio. Pero en general nuestra experiencia cotidiana es que las cosas están cambiando de precio todo el tiempo. Sin embargo, acuérdense que nuestro supuesto de los precios fijos, o de los precios dados, que es un supuesto básico de este modelo, se refiere a la idea de que en el horizonte de la conducta de las empresas, la posibilidad de cambiar todos los precios, entre ellos el salario, no es una opción disponible a corto plazo. Obviamente, eso no es lo mismo a largo plazo, a mediano plazo y a largo plazo todos los precios pueden cambiar, incluidos los salarios, pero razones contractuales y de otro tipo, costo de menú, costo de transacción que tiene la economía, hacen que las economías funcionen en cierto horizonte del tiempo sin la posibilidad de cambiar todo el entero repertorio del precio de la economía. Entonces tenemos un modelo macroeconómico que parte de ese supuesto básico y entonces tiene como idea del equilibrio macroeconómico que lo que determina el nivel de actividad es el gasto de la economía, no la oferta. O sea, a diferencia del modelo clásico, donde vimos que el aspecto importante era la oferta agregada, en este modelo vimos que lo que determina el nivel de actividad, el nivel de producción, o sea, la producción corriente, es la demanda o gasto agregado. Punto, eso es lo que dijimos. Entonces, de ahí surgía la condición de equilibrio de este modelo, que decía que el equilibrio implica que la producción es exactamente igual al gasto, ¿no? Que es otra manera de decir que el gasto determina el nivel de producción. Y entonces lo que hicimos fue resolver ese modelo de equilibrio. En una economía muy sencilla, sin sector externo, donde la compra de gobierno son una variable de política económica, entonces son exógenas, igual que los impuestos, donde la inversión planeada es igual a la inversión efectiva en equilibrio, y también en exógena, acuérdense, y donde la única variable endógena, o sea, la única variable que se determina dentro del modelo, era el nivel de producción, y otra que depende de ella misma, que es el consumo. El consumo es endógena porque el consumo depende de la producción y la producción es endógena. Y todos los demás parámetros variables eran exógenos, o sea, datos. Y dijimos, bueno, no es un modelo muy realista, porque sabemos, lo vimos en las primeras clases, que tanto el consumo como la inversión cambian frente a los cambios de la tasa de interés real. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es introducir el papel de la tasa de interés real para ver cómo tenemos que reformular el modelo, y eso nos obliga a introducir un poco antes el papel del dinero en la economía y el rol del Banco Central en la fijación del tipo de interés. Es decir, eso nos va a permitir entender de qué manera los gobiernos pueden modificar el gasto agregado de la economía modificando el tipo de interés de la economía. Entonces, el primer rodeo que voy a hacer es introducir el papel del dinero en la economía y por lo tanto el rol del dinero en la economía y de las autoridades monetarias, y ahora mismo seguido vamos a introducir, o por lo menos quiero plantearles una primera intuición de qué manera la política económica puede modificar el nivel del gasto de la economía y por lo tanto el nivel de producción de equilibrio de corto plazo, en vez de usando la política fiscal, usando la política de tasa de interés del Banco Central. Perdón, Claudio, en estos dos casos estamos viendo el cambio que puede hacer el gobierno, entonces. O sea, la modificación desde el lado de cómo el gobierno cambia el gasto agregado, pero no cómo lo cambia las familias, cómo lo cambian las empresas.
Bien, vamos a ver cómo el gobierno, o mejor dicho, como el Banco Central, que yo digo el gobierno, pero ustedes entienden cuando hablo de política monetaria estoy hablando del Banco Central, cambiando las tasas de interés, generan una modificación en la conducta de los hogares y las empresas, o sea, concretamente del consumo y la inversión, que modifican el gasto planeado. Y por lo tanto, indirectamente, modifican la producción de equilibrio. No es que el gobierno pueda directamente modificar las decisiones de consumo e inversión, sino que el gobierno, van a ver ahora, en un ratito, gobernando la cantidad de dinero en la economía, y por lo tanto el tipo de interés, ahora van a ver cómo, hace que cambien las decisiones de consumo o de inversión deseada de los hogares y de las empresas, y eso hace que cambie el gasto y por lo tanto la producción. Esa sería la secuencia. Genial, gracias. Yo porque pensaba también en la política fiscal, como que estamos viendo dos cosas que podría llegar a modificar el gobierno. Claro, es Okay. exactamente, acordate que en la política fiscal el gobierno cambiaba el equilibrio económico, en un caso directamente, por ejemplo, mediante las compras del gobierno, y en otro caso indirectamente. Pero lo que hacía era cambiar el ingreso disponible de los hogares, y entonces, esperando que el cambio en el ingreso disponible tenga una repercusión en el consumo de los hogares, cambiaba el gasto agregado de la economía. Bueno, esas eran las dos maneras en que los gobiernos tienen, digamos, el área de Hacienda, un gobierno tiene para cambiar el nivel de producción de equilibrio. Y vamos a ver otra vía para cambiar la producción de equilibrio que va a tratar de incidir sobre la conducta del consumo y la inversión a través de la política monetaria, es decir, de la política de tasa de interés. Pero no directamente, sino indirectamente. En este sentido se parece un poquito más a la política del gobierno con los impuestos que con la compra del gobierno. La manera más directa de cambiar la producción de equilibrio de la economía es con la compra del gobierno. De hecho, si ustedes me preguntan, yo les diría, en el espíritu original del libro, que es medio como, a ver, ¿cómo decirles? Es como la Torá o la Biblia, o el Antiguo Testamento, de todos estos enfoques de política económica que llamamos de precios fijos o keynesianos, hay un libro, justamente, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes. Y si vos rascás un poco la superficie del texto, en el fondo hay una gran esperanza en el papel contracíclico o antirrecesivo del gasto público por sobre todas las cosas. En el modelo que vamos a ver nosotros, van a ver ustedes que hay un montón de accesorios, además del gasto público, vimos los impuestos y vamos a ver la política monetaria, pero si ustedes me preguntan, en la genealogía de este modelo hay un talismán que es el gasto público, eso es así. Nuestro modelo contemporáneo es un poquito más complejo porque, entre otras cosas, el propio keynesianismo ha ido reelaborándose con el paso del tiempo, y le pasó lo que le pasa a todas las heterodoxias exitosas. Se transformó en ortodoxia, es decir, se transformó en el recinto donde todo el mundo quería estar o quiere estar, económicamente hablando. En la medida que una heterodoxia se vuelve ortodoxia, lo que hace es absorber la ortodoxia precedente, muy típico. Entonces, al absorber la ortodoxia precedente, el keynesianismo incorporó, por ejemplo, la política monetaria como una herramienta de estabilización, como vamos a ver hoy. Algo a lo que los economistas de la jerga llaman ajuste fino o fine tuning, que es el uso de la política monetaria para hacer ajuste fino o estabilizar el nivel de producción. En un ratito lo vamos a ver. Bueno, a ver, lo primero es contarles una cosa que está medio como insinuada hasta ahora en la materia. Por ejemplo, cuando hablamos al comienzo de nuestro curso sobre el tema de los precios, la conducta de los precios, inflación, pero que nunca introdujimos sistemáticamente, que es el papel del dinero en la economía. Como ustedes se podrán acordar, cuando vimos mercado de trabajo, de hecho, en algún momento yo me recuerdo estar hablándoles a ustedes de una empresa que tenía que contratar trabajadores para ensamblar ordenadores, o sea, computadoras, y habíamos visto ahí una curva de demanda de trabajo, donde igualábamos el valor del producto marginal de la empresa con el salario nominal, y yo le decía, bueno, si dividimos todo por el nivel de precios, la regla de contratación óptima de la empresa es que el producto marginal es igual al salario real. Entonces la pregunta era, bueno, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el salario real? Y yo dije, bueno, fíjate, si tenés en el numerador el salario en pesos, y en el denominador tenés el precio del bien, o sea, la computadora, lo que te queda es el salario del trabajador expresado en computadoras. A ver, ¿cómo sería un mundo de ese estilo? Bueno, sería un mundo donde la uva me pagaría a mí
mi clase de economía con bienes, libros, camisas, un pase para viajar en subte. Bueno, no es así como funciona el mundo. O sea, el mundo no se intercambian bienes por bienes, o bienes por lecciones de economía, o lecciones de economía por activos financieros. En el mundo real, en el mundo donde vivimos todos, se intercambian todas esas cosas por un tercer partido, un activo extraño, al que llamamos dinero. Entonces, eso nos obliga a tratar de conceptualizar ese activo. Entonces, déjenme contarles algo sobre ese aspecto de la economía que tiene que ver con caracterizar económicamente el papel del dinero. Porque el dinero cumple un papel en el lenguaje cotidiano. No sé, cuando alguien dice a otra persona, fulanito de tal es rico, tiene mucho dinero. Esa es una idea del dinero, es una idea, si querés, del lenguaje común, ordinario en sentido corriente, ¿no? Me refiero al lenguaje cotidiano, que llama dinero la riqueza. Bueno, en economía, en general, a la riqueza la llamamos riqueza y usamos el concepto de dinero para designar otro tipo de cosas. Entonces, hoy quiero contarles un poquito eso, y van a ver ustedes que eso que llamamos dinero es algo que se define por las cosas que hacemos con el dinero. Es decir, el dinero se define por sus funciones. Algunos de ustedes deben haber leído a Weber. Ustedes se deben acordar que Weber, en algún texto, creo que es La política como vocación, dice que no se puede definir al Estado por lo que hace. Porque el Estado, dice Weber, ha hecho todo, ha hecho la guerra, ha hecho la paz, ha hecho obras de ingeniería, ha generado escuelas. Es decir, es muy difícil definir al Estado por lo que hace, sino que uno tiene que definir al Estado por aquello que le es específico. ¿Alguien se acuerda de qué es aquello que le es específico al Estado en la famosa definición de Weber? ¿Qué es El lo que monopolio de la fuerza. Claro, el monopolio de la fuerza. Entonces, a diferencia de eso, donde no podemos definir al Estado por lo que hace, sino por el medio que le es específico, en el dinero ocurre exactamente lo contrario. No podemos definir al dinero por lo que le es específico, porque las sociedades han usado oro, han usado piedras preciosas, han usado rocas, han usado, no sé, especias, han usado cualquier cosa para realizar transacciones. Es decir, no podemos definirlo por aquello que es específico, sino que tenemos que definirlo por las funciones que cumple. Es exactamente lo contrario del Estado. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple el dinero? Bueno, primero, lo que les conté recién. La universidad me paga mi sueldo con plata. Me depositan en una cuenta de sueldo, un sueldo una vez por mes. Entonces yo voy, miro el saldo y ahí está. Me quedo tranquilo. Entonces toco ahí el botón, está. Entonces, fíjate, no es que en mi cuenta aparecen camisas, viajes en subte o libros, aparece dinero. Es decir, mi salario es un salario monetario. Primer punto importante. Ahora, que yo acepte que me paguen con dinero y no con bienes que yo necesito o que deseo, quiere decir entonces que el dinero cumple una función muy importante ahí, bien básica, que es un medio de cambio. Es un medio de cambio, ¿no? Es una manera de realizar intercambios. ¿Por qué? Porque yo acepto el dinero, porque a su vez voy a usar el dinero para comprar otras cosas. O sea, lo que habilita el dinero en la economía es una especie de comercio indirecto de objetos. Yo acepto cobrar en dinero porque a su vez tengo la expectativa de usar ese dinero, o sea, que va a ser aceptado como medio de cambio, para comprar alguna colección de cosas que necesito. Camisas, subtes, libros, etc. Esa es la primera función y la función esencial del dinero. La segunda función del dinero es que, fíjate, una vez que yo acepto que se le ponga una etiqueta a la remuneración a mi trabajo en dinero, eso quiere decir que el dinero es una unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque en mi recibo dice que me van a pagar tanta cantidad de dinero, no dice que me van a pagar tantas kilos de café o camisas o pase de subte, sino que me dice que me van a pagar dinero. Es decir, es una unidad de cuenta de la economía. Las transacciones, los sueldos de trabajadores, los contratos de alquiler, los rendimientos activos financieros, todo se expresa en dinero. Segundo punto, es una unidad de cuenta. Y tercer punto o tercera función del dinero. Cuando yo cobro el sueldo de la universidad, no voy atolondradamente a gastarlo al rato, sino que dejo que siga ahí donde está, en la cuenta sueldo, y eventualmente voy y hago un pago electrónico o saco algo de efectivo para las cosas del día. Es decir, tengo la expectativa de que yo puedo diferir el uso de ese dinero sin que su poder de compra se deteriore
gravemente. Esa propiedad que tiene el dinero se conoce con el nombre de depósito de valor. ¿Por qué el dinero es un depósito de valor? Bueno, es un depósito de valor porque yo espero efectivamente que un billete de 100 siga siendo un billete de 100 al cabo de una semana. A ver, ¿cómo podría ser distinto un activo en ese sentido respecto al dinero? Bueno, imagínate una acción, por ejemplo. Vos te compras una acción y suponete que pagás por cada cuota parte de la acción, por cada share, pagaste, no sé, qué sé yo, $5, o el equivalente en pesos de $5. Y suponete que un rumor sobre la conducta de esa empresa, que está por quebrar, o que está en convocatoria de acreedores, o algo malo, una mala noticia sobre esa empresa, hace que su valor de libros y su valor en bolsa baje. Por lo tanto, vos te encontrás con que tu acción de $5 hoy vale $4. Eso quiere decir que la acción, que puede tener otros atractivos que podemos analizar más adelante, no es un depósito de valor. Puede ser un activo que te genere una ganancia de capital, si ocurriera lo contrario. Pero la posibilidad de que algo que vos pagaste 5 valga 4, quiere decir que eso no es un depósito de valor. Bueno, un billete de 100 es siempre un billete de 100. Vamos a hablar de qué problema tiene eso en una economía con una inflación no nula. Pero en principio un billete de 100 es siempre un billete de 100. O sea, no puede experimentar una depreciación de su valor en tanto billete de 100. Entonces decimos que el dinero es un depósito de valor, que es un activo cuyo valor nominal no cambia. Claro, en una economía con inflación, el dinero nunca es un depósito perfecto de valor, o nunca es un almacén perfecto de valor. ¿Por qué? Porque en la medida que hay inflación, el poder de compra de esa unidad monetaria se va deteriorando conforme pasa el tiempo. Pero bueno, ese es el atributo. En general, en las economías con alta inflación, la primera función del dinero que se deteriora es la tercera, o sea, esa función del puesto de valor, y en general por añadidura después se van trastocando todas las funciones. Por ejemplo, en un montón de transacciones de la economía argentina, ustedes saben, los precios no están expresados en pesos, están expresados en otras cosas. ¿Qué ejemplos tienen a la mano que se acuerden ahora? Las viviendas muchas veces se cuentan en dólares. ¿Puede ser eso? No te escuché. ¿Ahí se escucha? A ver. Digo que cuando se compra una vivienda muchas veces está en dólares, Ahí va. no en pesos. Ahí va. Cuando vas a averiguar por el precio de una vivienda, te dice vale tantos dólares. Por ejemplo, cuando vas a comprar un auto, en alguna categoría de auto ocurre lo mismo. Y con un montón de cosas ocurre eso. Es decir, una moneda, cuando es una moneda que está expuesta a una inflación muy alta y errática, primero empieza a experimentar un deterioro de la función de ser un depósito o almacén de valor. Con el paso del tiempo deja de ser una unidad de cuenta y finalmente, si está haciendo una hiperinflación, eventualmente puede ser reemplazada por otras monedas. Pero, en principio, esas son las funciones del dinero. A ver, entonces, ahora que sabemos qué es el dinero, sabemos que es algo que nos sirve para hacer intercambios, para contabilizar las unidades que intercambiamos, trabajo por remuneración, los precios de los activos, los contratos, etcétera, etcétera, y que es un depósito de valor. Ahora, tenemos que definir qué cosas son candidatas a hacer dinero en ese sentido. Bueno, para hacerlo fácil y para ir directamente al grano y para no perdernos en las anécdotas de el dinero en la isla de Yap y todas esas cosas típicas del libro, que está bueno que ustedes lo lean, pero justamente se lo van a leer para que te lo voy a contar yo. El dinero en el mundo contemporáneo es lo que llamamos en economía dinero fiduciario, o dinero o fiat money, como se dice en inglés, o dinero de curso legal. Es decir, el dinero en el mundo contemporáneo es un tipo de dinero que es papel moneda creado por los gobiernos y puesto en circulación de manera legal y obligatoria por los gobiernos. Eso es el dinero, en principio. Eso quiere decir que el dinero del que hablamos no era más un dinero mercancía, como la época del patrón oro o cosas anteriores incluso al patrón oro. Es un dinero, es euros, es dólares, es libras esterlinas, es pesos argentinos, pesos chilenos, reales brasileños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero es dinero legal, y dinero puesto en circulación por los gobiernos, y eso es una cosa súper importante, porque, a ver, todo el tiempo la gente está pensando
en el respaldo de la cantidad de dinero de la economía. Después, más adelante, probablemente dentro de 2 clases voy a volver sobre este tema. En la idea de que el dinero tendría que tener un respaldo en otra cosa. Bueno, eso es una idea vieja del dinero, es una idea del dinero que no es una idea contemporánea. La idea de que el dinero de Estados Unidos, o el dinero de Inglaterra, o el dinero de Argentina, tiene que equivaler a algo más valioso en sí mismo, es una idea que tiene que ver con la convertibilidad, con el dinero de mercancía, con el patrón oro, o con el patrón de algún valor de referencia fijo, que es una manera vieja de pensar el dinero. El dinero es básicamente el dinero de curso legal, en la medida que cumpla esas 3 funciones que les digo. ¿Qué vamos a considerar el dinero en nuestro curso de economía? Básicamente 2 cosas. Eso que los economistas llaman M1. M1 es el nombre de un agregado monetario. Ahora voy a explicar qué quiere decir un agregado monetario. El agregado monetario M1 es el efectivo más no del público, es decir, el dinero que el gobierno mandó a imprimir y puso en circulación, más el dinero que la gente deposita en los bancos.